TicWatch Pro 5 o Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Espero no equivocarme mucho con los nombres, porque se parecen mucho, los dos son Pro, los dos son 5. Bueno, vamos allá. ¿Cuál nos compramos? ¿Por cuál nos decidimos? Este acaba de salir al mercado, este ya hace casi un año que está a la venta. Y bueno, vamos a ver qué diferencias hay, en qué gana uno, en qué gana el otro, y al final vamos a dar un veredicto de un ganador en función de mis criterios, de mi opinión personal, bla 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 bla. Pero bueno, nos tendremos que mojar, ¿no? Y te digo que en esta comparativa voy a ir al grano, voy a ir directamente a darte la información. Si tú lo que quieres es ver imágenes bonitas, especificaciones, todo lo completo y detallado de cada uno de los dos relojes, vas a tener que ir a las reviews, que para eso están. Aquí en la descripción del vídeo tienes los enlaces para que vayas, te recrees y decidas por uno o decidas por otro, porque mucha gente me ha preguntado: oye, ¿Galaxy Watch 5 Pro o TicWatch Pro 5? Pues allá vamos, empezamos. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos a empezar hablando del diseño, porque aquí hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas que decir, porque cada uno de los dos tiene una virtud, una característica que lo diferencia no solo de su rival, sino del resto de relojes del mercado. En primer lugar, el TicWatch Pro 5 tiene algo que el resto no tienen, que es la doble pantalla. Este reloj tiene la pantalla AMOLED, que ya conocemos, que lo tienen la mayoría de los relojes, pero es que este encima de la pantalla AMOLED tiene otra pantalla que normalmente es transparente, pero cuando la pantalla AMOLED se apaga, enciende la pantalla de ultra bajo consumo. Ahora ya no se conoce como pantalla esencial, sino que se conoce como pantalla de bajo consumo, de ultra bajo consumo, que es una pantalla básicamente de cuarzo líquido como la que tenían los Casio antiguos. Bueno, pues este la tiene. ¿Y eso para qué sirve? Pues para ver la hora constantemente, para tener la información esencial sin necesidad de encender la pantalla del reloj, lo cual es muy práctico, es muy cómodo, y todos los que tienen un reloj TicWatch saben la comodidad y lo maravillosa que es la pantalla esencial de ultra bajo consumo para el día a día, para consultar las informaciones básicas y sobre todo, claro, la hora, la fecha, si tenemos notificaciones, los pasos, el corazón y muchas más informaciones. En el caso del Samsung no tenemos una pantalla esencial, pero tenemos el bisel giratorio, el famoso bisel giratorio de los relojes Samsung. En este caso también lo tenemos. Es un bisel virtual que nos sirve para hacer scrolling, porque nosotros aquí no vamos a tener una corona giratoria. Aquí sí tenemos una corona giratoria. En el TicWatch tenemos un botón que va dando vueltas y nos va permitiendo la posibilidad de hacer scroll, de subir volumen, de pasar de una tarjeta de información a otra. En este caso no la tenemos, pero aquí los botones en el Samsung son programables. Hay cosas que se pueden hacer como atajos de botón para acceder a una aplicación u otra. Puedes hacer gestos así, que si haces así sacudes el reloj, puedes ir a determinadas acciones. En este caso no, en este caso el botón de arriba sirve para encender, apagar y ir a las últimas aplicaciones abiertas, y en el de abajo pues te sirve pues para el botón típico de acceder a todas las aplicaciones, el scroll con la corona giratoria, etcétera. En cuanto a tamaños, este es un poco más grande, es una pantalla de 1,43 pulgadas, en este caso es de 1,3 pulgadas, este es de 45 milímetros, este es de 48 milímetros, es más grande y por lo tanto la información pues se ve más y se ve mejor. Y en cuanto a materiales, pues también creo que el Samsung va por delante, porque la caja es de aleación de titanio y el cristal es de zafiro. En cambio, en el caso del TicWatch, los materiales son algo más sencillitos. La caja es de aluminio, por detrás es de plástico, en este caso, bueno, también es de plástico, pero aquí tenemos Gorilla Glass 3 en la pantalla, no es de zafiro, es un cristal muy resistente, pero no lo es tanto como el del Samsung. Y luego la correa. La correa sí que aquí nos viene una correa muy estándar, muy pobretona. Yo creo que podrían haberse esmerado un poquito más. Es una correa de 24 milímetros que, bueno, lo bueno que tiene es que es una correa universal, con el enganche universal, que vas a poder comprar millones de correas que te gusten más que esta, porque habrá muchas que te van a gustar más que esta. Y en cambio, en este caso, pues tenemos unas correas que tienen un enganche pues algo más peculiar, ¿no? Con una forma distinta, aunque sí que se le pueden poner
correas con enganche universal, yo creo que vas a tener que buscarlas pues que se adapten mejor al Galaxy Watch 5 Pro. También hay versiones muy baratas de esta correa magnética que nos viene, la D-Buckle, que es muy cara, pero hay versiones de 10, 13 euros que yo creo que hacen el mismo cometido. Pasamos a especificaciones, porque para empezar, en términos de memoria, gana el TicWatch. Este tiene 2 GB de RAM y 32 de almacenamiento, y el Samsung, que bueno, hace un año que salió, pues tenía 1,5 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento. En ambos casos vas a poder ponerle las canciones que quieras, centenares de aplicaciones si quieres, y ya está, no tiene más problema. Este tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth y también puedes elegir la opción con 4G. Puedes comprarlo con 4G o sin 4G. En este caso, este es tan nuevo que de momento solo ha salido la versión Bluetooth. Y también tiene Wi-Fi. Eso sí, de momento no podemos elegir una opción LTE o una opción con 4G. Estoy seguro que va a salir porque los anteriores relojes de TicWatch también salieron al principio con Wi-Fi Bluetooth solo, y luego salió una nueva variante un poquito más cara con LTE o 4G. En GPS también hay una diferencia. En el caso del TicWatch Pro 5 tenemos un GPS de doble banda que además tiene una función que es alto rendimiento para que te pueda ir tomando la ubicación cada segundo si tú lo quieres. En este caso no, en este caso es un GPS sencillo, no es dual, no tiene opciones de configuración para si lo quieres que gaste mucho a cambio de precisión o quieres que gaste poco a cambio de tener menos precisión. Es el GPS y punto, o sea que en este caso ganaría el TicWatch. En ambos casos el sistema operativo es Wear OS 3.5, pero tengo que decirte que la capa de personalización de Samsung que le ha hecho al sistema operativo hace que sea un sistema operativo más completo, más agradable, que me gusta, a mí personalmente me gusta mucho más manejar el sistema operativo de este, aunque los dos estén basados en Wear OS 3.5, pero este tiene un poco más de trabajito y se nota. Y si lo que queremos es pagar con el reloj, en ambos casos vamos a tener NFC activado para poder integrarle nuestra tarjeta del banco o una tarjeta puente en caso de que nuestro banco no sea compatible. Si quieres, en la descripción tienes un ejemplo de una tarjeta puente como la Curve, por ejemplo, que la vas a tener abajo, que es gratis, que se asocia a tu tarjeta del banco en caso de que no sea compatible, y vas a poder utilizarlo y pagar con el reloj sin ningún problema. Y bueno, como habíamos dicho que es Wear OS 3.5, no sé si lo sabías, pero Wear OS a partir del 3.0 o 3.5 es incompatible con iPhone, así que no lo vas a poder utilizar con iPhone, ni creo que con Huawei. Los nuevos Huawei que no tienen los servicios de Google no van a poder utilizar estos relojes, ninguno de los dos, ni el TicWatch ni el Samsung. Pero una cosa buena que tiene el sistema operativo este Wear OS es que aunque tú no tengas el teléfono cerca, mientras el reloj tenga conexión a internet, tú vas a poder seguir recibiendo las notificaciones. Aunque estés en el trabajo y te hayas dejado el teléfono en casa, si los dos están encendidos, están activados y tienen conexión a internet, por ejemplo, tú conectándote al wifi del trabajo, vas a poder seguir recibiendo las notificaciones y respondiéndolas como si tuvieras el reloj a tu lado. Pero en el caso del Samsung tiene una ventaja adicional, y es que si tú tienes un teléfono Samsung de alta gama, también se van a sincronizar las llamadas. Samsung, a través de sus servidores, te va a enviar o te va a rebotar las llamadas al reloj aunque no tengas el teléfono al lado. Y aunque no tengas 4G en el reloj, si lo conectas a través de Wi-Fi al Wi-Fi del trabajo, al Wi-Fi de tu vecino, con el teléfono en casa que te lo hayas olvidado, vas a poder seguir utilizándolo como si tuvieras el teléfono en el bolsillo. Y en cuanto a sensores, si no me equivoco, tienen los mismos sensores, tienen altímetro, barómetro, brújula, termómetro, que los termómetros en ambos casos no es aquello de que tú puedas entrar en una aplicación de termómetro como en los Huawei y medirte la temperatura de la piel. No, en estos casos el TicWatch Pro 5 te mide la temperatura, eso sí, te la mide cuando estás durmiendo, pero no puedes ir a hacer una medición manual. Y este no te mide la temperatura a menos que descargues una aplicación de seguimiento del ciclo menstrual, y te la mide solo a efectos
de seguimiento del ciclo menstrual. Yo creo que con el tiempo, igual cuando ya estés viendo este vídeo, te vas a dar cuenta de que ha aparecido una nueva aplicación o una nueva utilidad que ya permite pues medir manualmente o medir de otra forma la temperatura de nuestra piel. Y pasamos a batería, porque la batería más o menos aquí yo creo que están empatados, porque uno tiene batería, según las especificaciones y lo que dicen las marcas, de hasta 80 horas y este de hasta 80 horas. En ambos casos te va a llegar prácticamente a los 4 días, una media de 3 días y medio, casi 4. Lo que pasa es que el TicWatch Pro 5 tiene una batería de 628 mAh y el Samsung Galaxy 5 Pro es de 590 mAh. Esta es un poco más grande, pero bueno, a efectos prácticos yo creo que no se nota demasiado. Más o menos los dos te van a durar entre 3 días y medio y 4. Y en cuanto a la carga, los dos más o menos cargan en 1 hora y algo. Este tiene carga rápida, lo que quiere decir que en media hora vas a tener el 65% del reloj cargado y eso te va a dar para todo el día o para incluso 2 días y pico. Y este, pues no tanto, pero este tiene carga inalámbrica. Lo que pasa es que la carga inalámbrica del Samsung Galaxy Watch 5 Pro es de su propia marca. No vas a poder elegir un cargador estándar que te compres por ahí y lo pongas y se empezará a cargar. No, este en cambio tiene su propio cargador, no tiene carga inalámbrica, viene con su cable y te tendrás que comprar un cable adicional si quieres tener más de uno, porque son con unas conexiones muy típicas y muy propias de la marca TicWatch. O sea que en ambos casos no lo ponen fácil para que puedas cargar tranquila y cómodamente el reloj. Siguiente categoría, que es la de los deportes, y ya te anticipo que en ninguno de los dos casos vas a tener un portento de reloj deportivo. Pero bueno, que sepas que en este caso el sensor de frecuencia cardíaca es normalito y en este caso es algo mejor. Este te mide las pulsaciones, no te voy a decir que las mide de forma excelente, no es un Garmin, no es un Huawei, pero yo creo que el TicWatch mide mejor el pulso que el Samsung, que no es muy difícil, pero bueno, ahí lo tienes. Pero bueno, si tú lo que quieres es exactitud en medición de la frecuencia cardíaca, la buena noticia es que en ambos casos admite banda pectoral. Tú le puedes conectar una banda pectoral al reloj, tanto al TicWatch Pro 5 como al Samsung Galaxy Watch 5 Pro, y la va a admitir siempre y cuando te instales Google Fit. Podríamos dejar que fluyeran los datos de las bandas pectorales de una vez, por favor, pero bueno, con Google Fit en ambos casos vas a poder medir tu frecuencia cardíaca con toda la exactitud que quieras. Siguiendo en temas deportivos, este tiene pues también un centenar de deportes, este también tiene un centenar de deportes, pero como ya sabes, los típicos son los de correr, los de senderismo, los más utilizados, algo de gimnasio. Este está muy bien para gimnasio, este también tiene muchas cosas de gimnasio, pero sinceramente ni soy nadador ni soy habitual de gimnasios para poderte decir si realmente van muy bien o van muy mal en la medición de la natación y de los deportes de gimnasio. Por lo tanto, vamos a centrarnos en lo que es correr. Y te digo que, por ejemplo, en este caso sí puedes definirle carreras de intervalos o sesiones de intervalos para salir a correr. En este caso yo no he encontrado cómo se hace de forma nativa, aunque bueno, hay aplicaciones que tú te las descargas y te pueden medir y te pueden hacer y programar una sesión de intervalos perfectamente. Pero bueno, de forma nativa que sepas que no lo vas a poder hacer. De forma nativa tampoco vas a tener mapas en ninguno de los dos relojes, ni en el TicWatch ni en el Samsung. Pero claro, tenemos las aplicaciones de Komoot, tenemos las aplicaciones de Outdoor Active, ¿sabes? Esas aplicaciones que te ayudan a seguir un mapa con una ruta GPX que le puedas cargar al reloj. A este se le pueden cargar rutas GPX de forma nativa, a este que yo sepa no, pero sí tienes pues aplicaciones, porque al tener la Play Store de Google, pues te puedes bajar aplicaciones. No, Wikiloc, que yo sepa, no está, pero sí que hay otras de gran fama, renombre y prestigio. Y para seguimiento de los datos deportivos, gana por goleada el Samsung, ya que la aplicación Samsung Wearable y la aplicación Samsung Health son mucho más buenas, mucho más, infinitamente mejores que Mobboy Health, que es la que se utiliza para gestionar el TicWatch. Con el TicWatch vas a tener algunos parámetros, algunas variables que te haya medido el reloj, que está muy bien, que son unas cuantas, pero en este caso yo creo que es bastante más completo el Samsung que el TicWatch. Aunque ahora se han sacado de la manga una plataforma web donde tú puedes ir a ver
cuáles son las variables, las gráficas de tus sesiones deportivas, e incluso puedes hacer comparativas de una gráfica sobre la otra de dos sesiones deportivas, por ejemplo. Aquí pues yo creo que es un paso adelante, pero no creo que todavía supere el entorno de gestión de la aplicación móvil de Galaxy Wearable para el Samsung, porque esta es bastante imbatible. Tiene un montonazo de opciones que aquí pues yo creo que les falta todavía mucho trabajo para intentar ser una aplicación seria, buena, bien hecha y con todas las utilidades que uno necesita. Pasamos a la siguiente sección, que son las mediciones de salud, porque ya te habíamos anticipado que el sensor de frecuencia cardíaca en este caso es un poco mejor, porque desde hace una generación Mobvoi se ha preocupado mucho por la salud cardíaca de sus usuarios. En este caso no puedes hacer electrocardiogramas, pero sí tienes un sensor que te mide y te detecta las fibrilaciones, taquicardias, bradicardias, anomalías del ritmo cardíaco para mandarte alertas, y lo puedes activar para que lo esté haciendo durante todo el día, las 24 horas, y si tienes una anomalía te va a mandar una notificación. En este caso no mide la salud cardíaca durante todo el día, pero sí hace electrocardiogramas y lo puedes enviar al médico. También mide la presión arterial, aunque vas a tener que calibrar el reloj y la utilidad de medición de la presión arterial cada 4 semanas para que las mediciones sean más o menos fiables, aunque ya os decimos que cuidado que no son elementos de diagnóstico. Y en términos de sueño, te tengo que decir que el TicWatch Pro 5 tiene muy buena medición del sueño, las 24 horas, detecta siestas, etcétera, te mide la respiración durante la noche, te mide el oxígeno en sangre, te mide la temperatura, te mide evidentemente la frecuencia cardíaca. Tú en la aplicación o en la plataforma web, mejor dicho, puedes ver la gráfica de cómo te ha ido el corazón y todo eso, y este también lo hace, y además este es muy bueno, detecta ronquidos. Y si detecta ronquidos, te los graba. Y tú por la mañana, cuando has roncado mucho, tú puedes ver en el análisis del sueño y escuchar los ronquidos que has hecho, Y bueno, algún detallito más, y es que en cuanto a aplicaciones se le pueden instalar un montón de aplicaciones. Tienes la Play Store de Google en ambos casos, pero atención, porque de momento, a fecha de grabación de este vídeo, cuando acaba de salir el TicWatch Pro 5, no tiene asistente de voz de Google, no tiene asistente de Google ni ningún otro. En cambio este puedes elegir si quieres el asistente de Google o si quieres Bixby. Claro, este está mucho más avanzado. En ambos casos, si queréis, también podéis tener Alexa, porque hay una aplicación que se llama Ultimate Alexa que, bueno, más o menos te funciona. Y en la categoría del precio os voy a hacer una comparación de lo que son los precios oficiales, para que tengáis más o menos una referencia, y luego pues vais a poder ver que hay descuentos, hay rebajas, promociones, códigos, etcétera, cupones, para poderlos tener a un precio más bajo. En el caso del Samsung, al tener dos versiones, versión con 4G y versión con solo Bluetooth, tenemos a 429 o 519 euros de precio oficial. En este caso, el TicWatch Pro 5 es más barato, está en 359 euros. Así que con el tiempo van a ir bajando, hay subidas, hay bajadas, hay Black Friday y todo eso, y la cosa se va a notar. Así que si crees que no te puedes permitir comprarte este reloj de momento, bueno, pues tú espera, ves siguiendo cuál es la evolución de los precios y llegará el día en que habrá una rebaja. Y bueno, vamos con el veredicto y mi opinión, basándome en mi experiencia y basándome en mis propios criterios, que muy probablemente no van a ser los mismos que los tuyos, porque ya sabemos que las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo. Sobre el TicWatch, me encanta la pantalla de ultra bajo consumo. Una vez ya eres usuario de TicWatch y tienes esta pantalla y la puedes ver a todas horas, en cualquier momento y de todas las formas posibles, y luego lo levantas y dices, uy, no, porque tengo desactivada la hora siempre en pantalla, porque la hora siempre en pantalla de los relojes con pantalla AMOLED gasta muchísimo, igual te quita 1 o 2 días de batería. Pero en el caso del TicWatch no. En el caso del TicWatch tienes la hora las 24 horas en pantalla y no afecta al consumo de la batería. De hecho, puedes tener este reloj en modo esencial para que solo te muestre la información de la pantalla de cuarzo líquido, y lo puedes tener hasta 45 días encendido y no se te va a terminar la batería. También me gusta más que sea de un tamaño algo más grande. Pero claro,
Luego te vienes a ver el Samsung Galaxy Watch 5 Pro y te das cuenta de que los materiales, los acabados, el diseño, la experiencia de usuario, incluso hay alguien que te dice, oye, qué reloj más bonito. Con este no, nadie te va a decir qué reloj más bonito. El TicWatch no es un reloj que capte las miradas, el Samsung sí. También tiene mejor sistema operativo, lo cual mejora mucho también la experiencia de usuario con respecto al TicWatch. En general es mucha más calidad, vamos a dejar de lado los sensores, pero bueno, si tienes una banda pectoral, pues nada, la cosa se salva. Y también por la aplicación Galaxy Wearable, que le da 40 vueltas a la de TicWatch. Y también por el hecho de tener el asistente de Google o Bixby, según tú elijas, y sabiendo que hay mucha gente que utiliza su domótica dándole las instrucciones a través del reloj. Señoras y señores, el veredicto final por todas las características que he dicho y comparando TicWatch Pro 5 con Samsung Galaxy Watch 5 Pro, el ganador es Samsung Galaxy Watch 5 Pro, evidentemente. Pero nada, después de decirte que gana el Samsung Galaxy Watch 5 y que prefiero el Samsung Galaxy Watch 5 antes que el TicWatch Pro 5, te diré que los dos son una apuesta segura de que te va a encantar el reloj. Y con esto nos vamos, comparativa terminada. Hasta el próximo vídeo, adiós.